Un hombre entra esposado a un edificio del gobierno en el centro de Madrid. Nunca vuelve a salir. Los policías que lo detienen dicen que escapó. Lo que en realidad pasó dentro de esas paredes es uno de los crímenes más fríos y calculados de la democracia española. Y el cuerpo, 40 años después, todavía no aparece. Un ladrón de poca monta entra detenido en los calabozos de la policía española en noviembre de 1983. Lo que sale de ahí no es un hombre, sino un silencio que dura hasta hoy. Te vamos a contar cómo los guardianes del orden de una democracia recién estrenada montaron una operación para matar, desaparecer y enterrar a un hombre, falsificaron los papeles, fabricaron una historia de fuga y estuvieron a punto de salirse con la suya. Quédate hasta el final, porque la parte donde un aristócrata con finca en Córdoba entra en escena te va a dejar sin palabras. Madrid, noviembre de 1983. España lleva apenas 8 años caminando sobre el filo de una transición que nadie sabe muy bien si va a sostenerse. La democracia tiene constitución, tiene elecciones, tiene partidos políticos. Lo que no tiene todavía es control real sobre lo que ocurre dentro de ciertos edificios. Hay cuerpos policiales donde los mismos hombres que aprendieron a interrogar bajo el franquismo siguen sentados en los mismos despachos, con las mismas manos. En ese contexto, la noche del 12 de noviembre de 1983, un grupo de agentes de la Brigada Antiatracos de Madrid irrumpe en el domicilio de Santiago Corella Ruiz, conocido en el AMPA como el Nani. Se llevan a todo el que encuentran dentro. A él, a su mujer, a 3 hermanas suyas, una de ellas embarazada, y a su socio Ángel Manzano con su pareja. Los cargan a todos en coches sin rótulos y los conducen directamente a los calabozos de la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, el corazón del poder policial español. El Nani tenía 29 años. Casado, 2 hijos, un historial delictivo que lo situaba en la categoría de atracador mediano. Había cumplido condena en 2 ocasiones anteriores. No era un asesino, no dirigía una organización, no tenía conexiones con el narcotráfico ni con el terrorismo. Era, en palabras del periodista Javier Valenzuela, un choricete. Alguien que robaba para vivir y que jamás había estado implicado en un delito de sangre. Eso es importante. Muy importante. Porque lo que le va a ocurrir esa noche no guarda ninguna proporción con lo que era. Esa misma noche, familiares de Corella acuden desesperados a la redacción del diario El País. El periodista de guardia Javier Valenzuela y el subdirector Eduardo San Martín deciden acompañarlos. Recorren dependencias policiales. Preguntan por Santiago Corella. Nadie sabe nada. Nadie lo ha visto. Nadie lo tiene registrado. Las puertas se cierran una tras otra con una normalidad que hiela la sangre. Valenzuela recordaría después que nunca había sentido una presión profesional tan grande como aquella noche, la presión de estar frente a algo que huele a crimen de Estado y no poder demostrarlo todavía. Semanas después, los agentes ofrecerán una explicación. Dirán que Santiago Corella fue trasladado en la madrugada a un descampado en la carretera entre Canillejas y Vicálvaro, supuestamente a petición propia, para mostrar un escondite de armas, que pidió orinar, que en un momento de descuido echó a correr y que desapareció en la oscuridad. Esa es la versión oficial. Es también una mentira construida con una frialdad que ningún thriller de ficción habría podido superar. Hay un tipo de mentira que no necesita ser perfecta, solo necesita ser oficial. Y en 1983, en España, la diferencia entre esas dos cosas era casi nula. Santiago Corella se convirtió aquella noche en el primer desaparecido de la democracia española. Pero lo peor no es que lo mataran. Lo peor es todo lo que tuvieron que construir para que nadie lo supiera jamás.
Antes de esa noche en los calabozos, hay una historia de odio institucional que lleva 3 años cocinándose. Una historia donde la víctima no es el bueno de la película, pero los verdugos tampoco son la ley. Te vamos a explicar cómo un atropello accidental en 1980 convirtió a un ladrón común en el objetivo personal de toda una brigada policial, y cómo esa obsesión abrió la puerta a uno de los crímenes más oscuros de la transición, porque aquí el origen lo cambia todo. Santiago Corella nació el 12 de enero de 1954 en Madrid. Creció en la cultura del barrio, en los márgenes de una ciudad que en los años 60 y 70 acumulaba pobreza, hacinamiento y escasas salidas legales para quienes llegaban desde los pueblos del interior. No hay en su expediente ninguna huella de violencia gratuita, ninguna asociación con grupos armados, ninguna conexión con las redes de crimen organizado que en esa época comenzaban a tejerse alrededor del tráfico de heroína. El nani robaba joyerías y establecimientos comerciales. Eso era todo. El punto de quiebre llegó en 1980. Durante la huida de uno de sus asaltos, Corella atropelló accidentalmente con su vehículo al inspector de policía Victoriano Gutiérrez Lobo, apodado el Guti. El agente sobrevivió, pero la herida que aquel incidente abrió dentro de la brigada antiatracos no cerró nunca. En el código no escrito de ciertos sectores policiales de la época, un hombre que ponía en peligro a uno de los suyos contraía una deuda que el sistema judicial ordinario no iba a saldar de forma satisfactoria. Aquí es donde empieza el verdadero problema. Porque la Brigada Antiatracos de Madrid de principios de los 80 no era simplemente un cuerpo policial con rencores personales, era algo bastante más peligroso. Era una red que había aprendido a operar en los bordes del crimen que decía combatir. Sus métodos incluían el uso sistemático de confidentes del mundo delictivo para montar operaciones de inteligencia que generaban información valiosa, y en algunos casos, para algo mucho más lucrativo. Cuando el expediente de Corella revela que durante un asalto anterior acumuló un botín que incluía entre 40 y 48 kilogramos de oro, la naturaleza del interés policial cambia radicalmente. Ya no se trata de justicia, ni de vengar al agente atropellado, ni de resolver crímenes abiertos. Se trata de dinero. 100 millones de pesetas de 1983, una cantidad que en términos actuales equivaldría a varios millones de euros. Y ese oro estaba escondido en algún lugar de la provincia de Valladolid, según el propio Corella había llegado a confesar bajo presión. Decenas de agentes se movilizaron hacia una pequeña localidad vallisoletana. Derribaron muros, registraron viviendas, excavaron solares. Nada, el oro no apareció. 8 kilogramos del botín original, según la versión más probable, habían sido sustraídos por un cómplice de Corella mientras éste cumplía condena en prisión. Los 40 restantes seguían en algún lugar, o quizás en ninguno, pero los hombres que habían movido una operación policial entera por ese oro no iban a dejar de presionar. En ese escenario entra en escena un personaje que merece atención especial: Federico Venero. 44 años, dueño de la joyería Ruby cerca de Puerto Chico, en Santander. Perista de oficio, confidente de vocación, Venero era el tipo de hombre que vive en la frontera entre dos mundos y cobra de los dos. Conocía a los ladrones, conocía a los policías y sabía exactamente qué información vale dinero y cuándo venderla. En el verano de 1983, Venero actuó como enlace entre la Brigada Antiatracos y Corella para proponerle un golpe. La joyería Piber, en la calle Tribulete del barrio de Lavapiés, en Madrid. Un asalto con planificación policial ejecutado por delincuentes y supervisado desde las sombras por los mismos agentes que deberían perseguirlos. El nani rechazó la propuesta. No encontró socios de confianza para el golpe. Se bajó del proyecto. El 12 de noviembre de 1983, la joyería Piber fue asaltada por otra banda. El propietario Pablo Perea Ballesteros murió asesinado. Se llevaron 6 millones de pesetas. Corella no estuvo en ese atraco, no organizó ese atraco, no tenía nada que ver con ese atraco, pero esa misma noche, la Brigada Antiatracos tenía su pretexto legal. El empleado de la joyería, Sánchez Gómez,
Fue convocado a una identificación fotográfica. No hubo rueda de reconocimiento formal. No hubo procedimiento garantista. Le mostraron una fotografía. Una sola fotografía. La del nani. Y el empleado, bajo la presión implícita de aquella situación, señaló esa foto. Ahí está el mecanismo en toda su elegancia siniestra. Necesitas un motivo legal para detener a alguien. Montas un atraco con otra banda, matas a alguien en el proceso y luego haces que un testigo identifique al hombre que querías detener desde el principio. Todo documentado, todo oficial, todo completamente podrido. Y lo que está a punto de ocurrir esa noche en los calabozos de la Puerta del Sol es el paso lógico de un sistema que lleva años perfeccionando el arte de no dejar rastro. A las 5:30 de la tarde del 13 de noviembre de 1983, hay música sonando a todo volumen en los calabozos de la Dirección General de Seguridad de Madrid. No es para alegrar el ambiente, es para tapar los gritos. Te vamos a contar qué ocurrió exactamente dentro de ese edificio, cómo funcionaba la maquinaria que lo hizo posible, y quiénes eran los hombres que habían convertido el poder del Estado en su herramienta personal para robar, torturar y matar. Porque lo que aquí se revela no es la historia de unos policías corruptos, es la historia de un sistema que funcionaba perfectamente. La Dirección General de Seguridad, un edificio de la Puerta del Sol que durante el franquismo acumuló décadas de historias que nadie quería contar en voz alta. En 1983, ese edificio seguía siendo el centro neurálgico de la seguridad del Estado español. Y en sus calabozos subterráneos, la diferencia entre el régimen anterior y el presente era, para ciertos detenidos, más nominal que real. A partir de las 17:30 del día 13, Santiago Corella es sometido a un interrogatorio que no tiene nada que ver con el homicidio de la joyería Peiber. La pregunta es siempre la misma: ¿dónde está el oro? Un grupo de 5 agentes se turna. Utilizan una varilla de metal. Los golpes se concentran en la cabeza, las muñecas, la espalda, las piernas, la zona lumbar. Para que los sonidos de esa sesión no traspasaran las paredes, los agentes pusieron música a alto volumen. Un detalle operativo que revela hasta qué punto aquello no era un exceso improvisado. Era un protocolo. En una sala contigua, Soledad, la esposa de Corella, es desnudada y vejada. A su cuñada embarazada le dicen que si el marido no habla, van a provocarle un aborto. No son amenazas vacías lanzadas por agentes que han perdido el control. Son instrumentos calculados de presión psicológica diseñados para quebrar a alguien por la vía más rápida posible. La familia como palanca. El cuerpo de una mujer embarazada como herramienta de negociación. Ángel Manzano, el socio de Corella detenido junto a él, sobrevivió por un motivo que tiene su propia lógica perversa. Sus lesiones eran tan graves que los agentes se vieron obligados a ingresarlo en un centro hospitalario. Al ingresar de urgencia, sus heridas quedaron documentadas oficialmente. Eso creó un registro médico que los policías no podían hacer desaparecer. Ángel Manzano se convirtió, sin buscarlo, en el testimonio con cuerpo que el caso iba a necesitar, en la prueba viva de lo que ocurría dentro. Santiago Corella no corrió la misma suerte. En algún momento de esa madrugada, el cuerpo de El Nani dejó de responder. Los traumatismos acumulados, la intensidad del castigo físico al que fue sometido durante horas, produjeron un desenlace que los agentes debían haber calculado como posible. Santiago Corella murió bajo custodia policial en los calabozos de la Dirección General de Seguridad. Tenía 29 años. Dejaba atrás a su mujer y a 2 hijos. Lo que ocurrió después es donde el sistema muestra su arquitectura completa. Ante el cadáver de Corella, los agentes no entraron en pánico. No llamaron a un superior en busca de instrucciones. No hubo discusión sobre qué hacer. Actuaron con la eficiencia de quienes saben exactamente cuáles son los pasos siguientes, porque ya los habían dado antes, o porque sabían que el sistema los protegería si los daban correctamente. Montaron una escenografía de fuga.
redactaron informes que describían un traslado voluntario al descampado de Vicálvaro. Fabricaron una historia de un detenido que pide ir al baño, aprovecha un descuido y escapa en la oscuridad. Después falsificaron los registros de salida, estamparon la firma de Santiago Corella en documentos que acreditaban que había abandonado el edificio con vida. Un hombre muerto firmando su propia fuga, con su propia letra falsificada por los policías que lo habían matado. La Brigada Antiatracos de Madrid no era un grupo de agentes que había cruzado una línea en un momento de exceso. Era una estructura criminal que había construido un método de trabajo. El esquema era consistente y repetido. Usaban confidentes para identificar delincuentes con botines acumulados. Montaban operaciones de inteligencia para determinar el paradero del dinero o los objetos de valor. Sometían a los sospechosos a interrogatorios forzados para extraer esa información. Y si el detenido moría en el proceso, lo hacían desaparecer. Después recibían condecoraciones por resolver los crímenes que ellos mismos habían instigado. Medallas. Felicitaciones oficiales. Reconocimientos institucionales. Los mismos agentes que planificaban atracos con criminales, que se quedaban con los botines, que asesinaban a los ladrones cuando ya no les eran útiles, recibían la gratitud formal del Estado Democrático Español. El sistema no fallaba. El sistema funcionaba exactamente como estaba diseñado para funcionar. Para protegerlos. Hay algo que vale la pena detenerse a contemplar. Esta no es la historia de una manzana podrida dentro de un cajón sano. Esto es la historia de un cajón donde varias manzanas llevan años pudriéndose y nadie en el edificio quería abrir ese cajón, porque lo que había dentro era demasiado incómodo para una democracia que aún no terminaba de creerse a sí misma. Y el hombre que estaba a punto de abrir ese cajón iba a pagar un precio muy alto por hacerlo. Un juez de instrucción de Madrid recibe en su despacho una advertencia que no viene en ningún expediente oficial. Le dicen, con toda la calma del mundo, que meter sustancias estupefacientes en el coche de alguien es muy sencillo. Te vamos a contar cómo un magistrado joven, metódico y sin miedo, desmanteló la coartada perfecta de una mafia policial con décadas de experiencia, cómo el sistema intentó aplastarlo antes de que terminara su instrucción y por qué el caso El Nani se convirtió en el primer gran crack en el blindaje institucional de las cloacas de la transición española. La grieta ya estaba abierta y no había forma de cerrarla. Andrés Martínez Arrieta tenía 28 años cuando ingresó en la carrera judicial en 1979. Nacido en Logroño, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, su primer destino fue Azpeitia, en Guipúzcoa, en plena actividad de ETA. No era un hombre que hubiera llegado a la magistratura sin haber visto de cerca la tensión entre la ley y la violencia. En 1983 era el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid. Y el caso Corella aterrizó sobre su mesa. La instrucción de Martínez Arrieta comenzó con la versión oficial. El detenido había huido en el descampado de Vicálvaro. Pero el magistrado era meticuloso. Ordenó informes médicos forenses detallados sobre el estado de los otros detenidos, especialmente de Ángel Manzano, cuyas lesiones habían quedado registradas en el hospital. Interrogó a los agentes, contrastó versiones y empezó a identificar un patrón que no cuadraba. La coartada de la fuga se sostenía sobre un supuesto que el juez decidió poner a prueba. Si Corella había huido corriendo en un descampado durante la madrugada, tenía que estar físicamente en condiciones de hacerlo. Los informes forenses sobre el estado de los otros detenidos que habían pasado por los mismos calabozos durante esas mismas horas pintaban un cuadro de traumatismos que hacía imposible esa hipótesis. Un hombre que ha recibido golpes sistemáticos durante horas con una varilla de metal en cabeza, espalda y extremidades no echa a correr. No puede echarse a correr. Esa simple ecuación física destruyó la versión oficial.
Martínez Arrieta ordenó el procesamiento de los agentes implicados. Lo que siguió no fue una rendición silenciosa del sistema, fue una campaña activa de presión sobre el propio juez. El magistrado recibió advertencias de miembros de las fuerzas de seguridad, no amenazas burdas. Advertencias sofisticadas, calculadas, formuladas con la frialdad de quien sabe exactamente qué puede hacer y qué no. Le hicieron ver lo sencillo que resultaba introducir sustancias estupefacientes en el vehículo de un juez, arruinar una carrera con una denuncia anónima, convertir al investigador en investigado. A pesar de esas advertencias, la instrucción no se detuvo. Paralelamente, los medios de comunicación empezaban a publicar lo que las familias de los detenidos llevaban semanas intentando denunciar. El periodista Javier Valenzuela y otros compañeros de El País documentaron la historia con una precisión que iba mucho más allá del caso concreto de Corella. Lo que emergía de esas páginas era el retrato de una estructura, no de un incidente, y esa distinción importaba. Federico Venero, el confidente joyero de Santander que había servido de enlace para la propuesta del atraco a la Piper, tomó una decisión que cambiaría el curso del caso. Decidió hablar no por altruismo, ni por remordimiento, ni por convicción cívica. Venero habló porque entendió que el silencio ya no lo protegía, que los mismos hombres a los que había servido de puente podían convertirlo en un problema a eliminar, que en ese sistema los confidentes tenían fecha de caducidad. Sus declaraciones ante el juez fueron devastadoras. Describió el funcionamiento de la red con la precisión de alguien que había estado en el centro de ella. El sistema de montaje de atracos con participación policial, la estructura de los interrogatorios clandestinos, el destino de los detenidos que no sobrevivían a esas sesiones. Y algo más, algo que abría una dimensión completamente nueva del caso. El paradero del cuerpo de Santiago Corella. Según Venero, el cadáver de El Naní fue trasladado en coche desde Madrid hasta una finca en la provincia de Córdoba. Una finca llamada Campo Alto, ubicada en el municipio de Ovejo, propiedad de un hombre llamado Jaime Mesía Figueroa, nieto del primer conde de Romanones, vizconde de Palacios de la Valduerna, un aristócrata que compartía jornadas de caza con los inspectores de la Brigada Antiatracos, en esa misma finca donde, según el confidente, habían enterrado el cuerpo de Corella, y no solo el suyo. Mientras la instrucción avanzaba, el propio Mesía Figueroa concedió una entrevista a la revista Interview. En esa entrevista, el aristócrata no negó los hechos con la vehemencia que cabría esperar de alguien inocente. Deslizó, con la ambigüedad calculada de quien cree estar intocable, la posibilidad de que en su finca reposaran los restos de Corella y de otros delincuentes ejecutados por la red policial. No fue una confesión. Fue algo más desconcertante que una confesión. Fue la arrogancia de quien no cree que la ley vaya a alcanzarle jamás. También se reveló durante la instrucción que miembros de la trama policial habían intentado asesinar a Ángel Manzano después de su puesta en libertad. El testigo con cuerpo, el hombre cuyas lesiones habían quedado registradas en el hospital, era ahora un objetivo. La maquinaria no había dejado de funcionar. Seguía operando, intentando eliminar los eslabones que podían rastrear su cadena completa. El Ministerio del Interior, bajo la dirección del ministro José Barrionuevo, también quedó salpicado por la instrucción. Los abogados de la acusación particular, Jaime Sanz de Bremont y José Antonio Sanz Grasa, sostuvieron que el ministerio incurrió en falso testimonio al intentar amparar la actuación de los agentes. La acusación apuntaba a la aplicación indebida de la legislación antiterrorista para justificar la incomunicación de Corella, un delincuente común al que en ningún caso podía aplicarse esa normativa. Usar el escudo del antiterrorismo para matar a un ladrón de joyerías y que nadie hiciera preguntas incómodas. Hay un momento en todas las grandes investigaciones en que el sistema deja de ser el cazador y se convierte en la presa. Ese momento llegó para la Brigada Antiatracos, cuando Venero decidió hablar, cuando Manzano sobrevivió, cuando Martínez Arrieta no cedió a las advertencias. Pero que el sistema esté acorralado no significa que haya dejado de ser peligroso. Un animal en una trampa es el animal más peligroso que existe, y lo que está a punto de ocurrir en una sala de juicios de Madrid va a demostrar exactamente hasta dónde llega esa peligrosidad.
En 1988, 7 policías españoles se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid. Son funcionarios del Estado Democrático. Llevan insignias, algunos tienen condecoraciones, y frente a ellos, 125 testigos están a punto de construir el retrato más perturbador que la justicia española haya tenido que examinar en su historia reciente. Te vamos a contar cómo fue ese juicio, qué reveló sobre la profundidad real de la corrupción en el cuerpo policial y qué ocurrió con cada uno de los actores de esta historia cuando el tribunal cerró la sala y dictó su veredicto, porque el final de este caso no es el final que nadie esperaba. El juicio oral comenzó en Madrid en 1988. La sección cuarta de la Audiencia Provincial presidió un proceso que se extendió durante meses, acumulando declaraciones, peritajes, documentos forenses y testimonios de todo el espectro posible: familiares de la víctima, compañeros de brigada, médicos forenses, periodistas que cubrieron los hechos y los propios implicados que llegaron al estrado con la versión de la fuga intacta, sin ceder un centímetro de su coartada original. El peso de la acusación descansaba sobre 4 pilares fundamentales. Primero, los informes forenses que demostraban la imposibilidad física de la supuesta fuga. Segundo, las lesiones documentadas en el hospital sobre Ángel Manzano, que probaban el régimen de torturas en los calabozos de la DGS durante esas mismas horas. Tercero, las declaraciones de Federico Venero, que trazaban la arquitectura completa de la red criminal y señalaban el destino del cadáver. Y cuarto, los registros de salida falsificados con la firma de un muerto. Ese último detalle era quizás el más revelador, porque nadie falsifica la firma de un hombre que va a seguir vivo para desmentirlo. Los abogados Jaime Sanz de Bremont y José Antonio Sanz Grasa construyeron un caso de acusación que iba mucho más allá de pedir condenas individuales. Su objetivo era demostrar ante el tribunal que lo que el juicio examinaba no era una serie de excesos policiales aislados, sino el funcionamiento de una organización criminal que operaba bajo cobertura institucional, que planeaba delitos, que asesinaba, que desaparecía cadáveres y que después era condecorada por el Estado que decía perseguir esos mismos crímenes. El 3 de septiembre de 1988, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia. Los 3 principales responsables de la desaparición de Santiago Corella fueron condenados a penas severas de prisión. La sentencia fue recurrida. La Sala Segunda del Tribunal Supremo la ratificó el 25 de junio de 1990. Era la primera vez en la historia de la democracia española que un tribunal condenaba a agentes policiales por la muerte y desaparición forzada de un detenido bajo su custodia. Un hito, pequeño, tardío, imperfecto, pero un hito. Lo que el veredicto no resolvió fue el paradero del cuerpo. Ese fue el precio del silencio que los condenados pagaron como única moneda de negociación que les quedaba. Hablar del oro, hablar de la red, hablar de los métodos, todo eso podía hundirlos más. Pero el cuerpo de Corella era la única pieza que seguían controlando. Mientras no aparecieran sus restos, podían seguir siendo una amenaza potencial para cualquiera que quisiera reabrir el caso. La hipótesis del descampado de Vicálvaro fue la primera en explorarse con medios forenses. El comisario Fernández Álvarez declaró en algún momento que el estado de destrucción del cadáver por la acción de la cal viva hacía imposible su reconocimiento, que ni la dentadura quedaría intacta. Esa declaración era una pista y una advertencia al mismo tiempo. Las inspecciones oculares sobre la zona de Vicálvaro no encontraron nada. El desarrollo urbanístico posterior sepultó bajo hormigón y asfalto cualquier posibilidad de verificación. La hipótesis acuática se activó meses después del juicio. La Guardia Civil movilizó equipos de buceadores hacia la presa de Guadalén, en las cercanías de San Lorenzo de El Escorial. Inmersiones prolongadas, drenajes en los pilares de los puentes accesibles, registros meticulosos del fondo del embalse. Nada. Las búsquedas se trasladaron después a la provincia de Córdoba, a los embalses de Puente Nuevo y Guadanuño. Más buceos, más rastreos. Nada. La hipótesis de la finca Campo Alto fue la que más combustible acumuló.
Los investigadores se desplazaron a Ovejo, Córdoba. Inspeccionaron la propiedad de Jaime Mesía Figueroa. Excavaron. No encontraron fosa alguna. El aristócrata, mientras tanto, había abandonado el país. Huyó antes de que la investigación pudiera alcanzarlo con cargos concretos. Fue extraditado años después, pero sin pruebas físicas, sin restos, sin la localización precisa que Venero había descrito, no fue posible probar su implicación directa ante un tribunal. En el año 1996, la justicia española cerró un expediente que no podía cerrar de ninguna otra forma. Santiago Corella fue declarado oficialmente muerto. Sus herederos pudieron percibir la indemnización correspondiente con el Estado reconocido como responsable civil subsidiario, una cantidad de dinero, un documento oficial y ningún cuerpo que enterrar. Esa fue la forma en que la democracia española saldó su deuda con el primer desaparecido que produjo. Pero la historia no se cerró en los juzgados. En 1988, el director Roberto Bodegas estrenó Matar al Naní, una reconstrucción cinematográfica de los hechos que llegó a las pantallas apenas unos meses antes de que la audiencia dictara sentencia. La película cumplió una función que el proceso judicial no podía cumplir: poner una cara, un nombre y una historia humana sobre los datos de un sumario. Sensibilizó a una opinión pública que todavía procesaba el alcance de lo que ciertos sectores del Estado habían sido capaces de hacer. En 1993, Federico Venero se sentó frente a un polígrafo en el programa La Máquina de la Verdad de Telecinco. Ante la audiencia televisiva, el confidente reafirmó sus acusaciones contra la mafia policial. Repitió que el cuerpo de Corella estaba enterrado en la finca cordobesa de Mesía Figueroa. El polígrafo no tiene valor probatorio en ningún tribunal español, pero tiene un valor distinto, quizá más importante en ese momento: el valor de que alguien que sabe lo que ocurrió siga diciéndolo en público, sin retractarse 40 años después. En 2023, RTVE Play estrenó Pacto de Silencio, una serie documental de 2 capítulos que recopiló material judicial inédito, grabaciones del juicio oral y entrevistas con Javier Valenzuela, con los abogados Sanz de Bremon y Sanz Grasa, y con familiares de Corella. El título lo decía todo: Pacto de Silencio. No el silencio del olvido ni el de la ignorancia. El silencio activo, sostenido, deliberado, de los hombres que saben dónde está el cuerpo y han decidido no decirlo. Un pacto que ninguna sentencia, ninguna investigación, ninguna cámara de televisión ha logrado romper. 125 testigos, 5 años de instrucción, sentencias del Tribunal Supremo, búsquedas en 3 provincias distintas, buceadores en 2 embalses, una película, un programa de televisión, una serie documental, un proyecto de HBO en desarrollo, y Santiago Corella sigue en algún lugar que nadie ha podido señalar con el dedo. Lo que eso dice sobre el sistema que lo mató es más elocuente que cualquier sentencia. Pero hay algo que todavía no hemos contado: lo que este caso le hizo a la democracia española y lo que la democracia española hizo con lo que este caso le reveló. Cuatro décadas después, las reformas que el caso El Nani arrancó al sistema están escritas en los protocolos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El nombre de Santiago Corella no aparece en esos protocolos, pero su cadáver ausente, en cierta forma, los firmó. Te vamos a dejar con lo que este caso significa en realidad, no como un episodio cerrado de la historia española, sino como un espejo que sigue reflejando algo que preferiríamos no mirar. Porque los sistemas no se curan solos, y el monstruo que construyó esto no desapareció con las sentencias. El caso El Nani no fue el fin de nada. Fue el principio visible de algo que ya existía. La instrucción de Martínez Arrieta y el juicio de 1988 obligaron al sistema a mirarse en un espejo que llevaba años ignorando, y lo que vio fue suficientemente perturbador como para impulsar reformas estructurales que cambiaron los protocolos de custodia y detención en España.
A partir de las conclusiones de la instrucción, se estableció con firmeza lo que antes existía solo en el papel. La aplicación de la legislación antiterrorista quedó sometida a controles mucho más estrictos, impidiendo que funcionara como cobertura para prolongar incomunicaciones de delincuentes comunes sin supervisión judicial. El reconocimiento médico preventivo e independiente para todo detenido se convirtió en obligación real, encomendado a los médicos forenses de los juzgados de instrucción, fuera del control de los servicios sanitarios internos de las propias comisarías. La asistencia letrada inmediata dejó de ser una garantía teórica para convertirse en un derecho con presencia física verificable desde el momento mismo de la lectura de derechos. Esas reformas existen, están escritas, se aplican y representan algo real. Pero hay una cosa que ninguna reforma puede escribir, y es la respuesta a la pregunta que la familia de Santiago Corella lleva 4 décadas haciéndose. ¿Dónde está? No el expediente, no la sentencia, no la declaración oficial de muerte. Él, su cuerpo, el lugar donde sus restos descansan o no descansan, cubiertos de cal viva o sumergidos en agua fría, enterrados en tierra de una finca aristocrática o dispersos bajo el hormigón de un barrio que ya no existe. Los hombres que lo saben siguen existiendo. Algunos cumplieron sus condenas. Algunos salieron antes por los mecanismos ordinarios del sistema penitenciario. Y durante todos esos años, ninguno habló. No por lealtad a Corella, evidentemente, por lealtad al único capital que les quedaba, la información de dónde está. Ese es el único poder que conservan sobre un caso que los condenó, y lo han administrado con una disciplina que, vista con la perspectiva del tiempo, resulta casi más perturbadora que el crimen mismo. La revista de Jueces para la Democracia, en su número de diciembre de 1988, señaló que el juicio del caso El Nani había destapado los niveles de degradación de determinados sectores policiales que operaban completamente al margen de la ley. La observación era precisa, pero incompleta, porque la degradación no era solo de los policías corruptos, era del entorno institucional que los había generado, los había sostenido, los había condecorado y había tardado años en procurar que alguien rindiera cuentas. Un entorno que incluía ministerios, supervisiones internas fallidas y una cultura de corporativismo policial que hacía de la omisión un acto reflejo. El caso El Nani es, en el fondo, la historia de una transición que no fue completa. España desmontó las estructuras formales del franquismo, escribió una constitución admirable, celebró elecciones libres, pero no purgó los cuerpos del Estado con la misma velocidad ni con la misma determinación. Los mismos hombres que aprendieron a interrogar bajo un régimen donde no había límites, siguieron interrogando bajo uno donde sí los había, y tardaron años en descubrir, o en creer, que esos límites eran reales y que alguien los haría cumplir. Santiago Corella fue el primero que entró detenido en los calabozos de la democracia española y nunca volvió a salir. El primero cuya desaparición fue investigada, juzgada y condenada por un tribunal democrático. Eso lo convierte en algo más que una víctima de la brutalidad policial. Lo convierte en el caso que obligó al sistema a reconocer que tenía un problema real, profundo, estructural, y que fingir que no existía no iba a hacerlo desaparecer. Pero también lo convierte en el caso donde el sistema demostró cuál era su límite. Procesó a los agentes, dictó condenas, reformó protocolos, y luego, cuando llegó el momento de encontrar el cuerpo, de darle a la familia lo único que realmente le debía, que era un lugar donde llorar, ahí el sistema se detuvo. Ahí la maquinaria dejó de moverse. Ahí el pacto de silencio ganó, no ante los jueces, no ante la historia, pero sí en el único terreno que para los asesinos seguía importando. Hay países que construyen su identidad democrática sobre los crímenes que reconocen haber cometido, y hay países que la construyen sobre los crímenes que deciden no terminar de resolver. España lleva 40 años siendo las dos cosas al mismo tiempo. Santiago Corella fue declarado muerto por decreto en 1996. Sus hijos cobraron una indemnización del Estado. Los periodistas que cubrieron el caso reciben premios de vez en cuando. El juez que instruyó el sumario llegó a magistrado del Tribunal Supremo, y en algún lugar, en un descampado que ya no es descampado, en el fondo de un embalse,
en la tierra de una finca que sigue en pie, hay algo que nadie en el mundo con nombre y apellidos ha querido señalar. Eso es lo que queda de El Nani, y eso es lo que queda del sistema que lo mató. Desclasificar un caso de esta profundidad lleva semanas de trabajo en archivos, sumarios y registros que prefieren no ser encontrados. Si quieres seguir bajando a los sótanos de la historia criminal, suscríbete a Vida Criminal y activa la campana. Deja en los comentarios qué otro expediente debemos abrir, qué otro sistema debemos diseccionar. Este archivo se cierra, el siguiente ya está en construcción.